Abandono, maltrato, violencia. Sin recursos para subsistir y totalmente vulnerables a contraer el COVID-19, esta descripción corresponde al día a día que enfrentan miles de mujeres y hombres adultos mayores en Bolivia y que eventualmente podría pasarnos a todas y todos, ya que envejecer es algo inevitable, todos estamos de camino a la vejez y hablar sobre las condiciones que les brindamos en el interior de la familia desde el Estado y la sociedad es importante, porque no estamos haciendo lo suficiente para evitar este gran problema. El modelo económico capitalista en el que vivimos tiene sus serias consecuencias e impacto en los diferentes grupos poblacionales. Las y los adultos mayores, por ejemplo, no son considerados como población productiva para el movimiento económico, sino como un peso, un gasto. Una mirada estereotipada sobre la vejez basada en prejuicios como ser que son demandantes, dependientes. Todos estos prejuicios generan impactos negativos, no solamente en su estado emocional y físico, sino también los orillan al aislamiento de su entorno familiar. La llegada de la pandemia a Bolivia y las medidas de confinamiento fueron devastadoras para las personas adultas mayores. El riesgo que representa para su vida es el más grande. Se conoce, según el registro de institutos que trabajan en favor de los derechos de este sector, que el 80% de las personas que perdieron la vida a raíz del COVID-19 son personas mayores de 60 años y el riesgo se incrementa si los adultos mayores se encuentran en abandono o estado de calle. La pasada semana, 3 adultos mayores en situación de calle perdieron la vida, solo en el municipio de Sucre. Conversamos con Dunia Barrancos, quien es responsable del programa Adulto Mayor. Ya en lo que te digo de la gestión 2021, casos muy fuertes, porque a consecuencia precisamente de la pandemia es de que se ha tenido 3 decesos, por ejemplo, en esa semana, de 3 adultos mayores en situación de calle. Nos hemos visto en la emergencia de tener que iniciar una campaña en el día para poder recolectar el dinero y darles una santa sepultura. Hablamos de adultos mayores, por ejemplo, que no tienen familia, que si bien hemos hecho las publicaciones correspondientes, hasta el día de hoy, por ejemplo, nadie se ha comunicado con nosotros. La anterior semana hemos tenido el deceso de 3 adultos mayores. Y los 3 en situación de calle. Las consecuencias del fallecimiento ha sido por cirrosis, porque hay que también comunicar a la población de que cuando se trata en tema de COVID, el Hospital Santa Bárbara ya sigue el protocolo correspondiente. Prácticamente ellos ya proceden a cremar el cuerpo y de esa manera se da fin en ese sentido. Pero cuando son por otro tipo de causa de fallecimiento, es que se sigue este protocolo de comunicar al adulto mayor para que pueda contactarse con la familia y en caso de que no hubiese, pues somos nosotros que nos encargamos de hacer la gestión y darles una santa sepultura. Por otra parte, la responsable del Programa Municipal del Adulto Mayor informó que gran parte de las denuncias que recibieron fueron de violencia intrafamiliar. Así es, la familia ejerciendo cierto grado de violencia hacia el adulto mayor. La pasada gestión, gran parte de las denuncias fueron por situaciones de maltrato, descuido, abandono y hasta violencia psicológica. Aquellos profesionales que trabajan en dar contención y apoyo a este sector informan que las familias no siempre reconocen esta violencia. En muchas ocasiones, porque existe un sistema social y de predominio de un paradigma que sustenta un trato desvalorizado hacia el adulto mayor, basado en mitos, prejuicios que fomentan la discriminación y la exclusión de los ancianos en el espacio familiar. La ley 369 es bastante clara. Es prácticamente el precautelar los derechos del adulto mayor, que implica el que ellos tengan derecho a una vejez digna. Actualmente se ha vulnerado bastante el tema de en sí, de que ellos tengan que tener una vejez sin problemas, sin violencia. La violencia intrafamiliar, si bien en muchos casos no es de manera directa, pero sí de manera indirecta, porque el solo hecho de que el usuario o el adulto mayor tenga que ser testigo de los problemas que existen entre hijos afecta emocionalmente. Hay que recordar que la violencia no solo es física, también la violencia es psicológica, y eso está contemplado en 48. Es a consecuencia de ello que precisamente se ha tenido bastantes atenciones en ese sentido, y eso ha provocado que prácticamente el área legal tenga que hacer la intervención correspondiente para precautelar en ese sentido. Se han remitido muchos de estos casos al Ministerio Público, porque si bien el programa del adulto mayor es una instancia de conciliación, en muchos casos de violencia no se puede conciliar.
Esto la norma es bastante clara al decirnos de que eso tiene que ser sí o sí remitido al Ministerio Público para que sea esta la instancia quien tome cartas en el asunto, y si bien va a haber una conciliación, tengan que ser bajo actas donde se tendrá que fijar una sanción pecuniaria y otro tipo de restricciones que realmente tengan que ser cumplidas. Caso contrario, pues se procederá directamente a la detención correspondiente en ese caso. Ha habido bastantes casos de depresión, de soledad de los adultos mayores, donde el área psicológica ha acudido a los hogares con todas las medidas de bioseguridad para cumplir la valoración psicológica, para simplemente escucharlos y que ellos no se sientan solos. También se ha tenido el tema de la asistencia legal. En muchos casos, como te decía, la violencia intrafamiliar ha sido el pan de cada día que se ha llegado a tener, y es que nosotros hemos tratado de combatir en ese sentido, remitiendo los casos al Ministerio Público, y en muchos casos donde hemos sido prácticamente los conciliadores para que la armonía familiar vuelva a estar en estas familias y que el adulto mayor se sienta tranquilo y feliz en esta paz con la familia. Los ingresos de las y los adultos mayores en su mayoría no garantizan una condición digna, y esto a pesar de que reciban una jubilación o se beneficien de las políticas públicas como la renta dignidad. Actualmente el 60% de los y las adultas mayores se encuentran en la pobreza, y la pandemia y el confinamiento lo único que representó para ellas y ellos es un doble y hasta triple esfuerzo para movilizarse y garantizar ingresos mensuales para cubrir su alquiler, alimentación, medicamentos, pensar en vestimenta o, en este caso, adquirir algún electrodoméstico era ya un privilegio. Para la mayoría, trabajar no era una elección, sino una obligación, en un mercado informal en el que tienen menores posibilidades porque la sociedad cuestiona constantemente su capacidad. En muchos de los casos, vender caramelos en las esquinas o mendigar es la única salida. Hoy queremos presentarle un testimonio de una de las tantas mujeres que llegan desde los cordones de la ciudad al centro para poder vender caramelos y de esta manera cubrir sus requerimientos básicos. Kaila hastan Pulau Santa Catalina ningo jengchay kaita windigon Tapaigan Kosai wanyu pun kosai wasai wakai lotisto ranti kurgai Kay teman nama kajari kuimanani Ma wawasni no gata kanchuni yaga Wawasni warmawasni kam gubiru mai bis nagai na laro pe sito Santa Cruz karo pe ay rekoy sapitay ron hinati akuya ni manasa ta cosa esa que van wasita wasiti campiro cosa pero son tanta kapushan chaya kaya no kakuni kaita 20 kuspal kaita 20 kuni chay ranti kuni mikona tapsinapsa Aritos te mata mi kunsa aruslata fiesta mi kunsa. Ari haltaita haltawa. Awisting hina omberne ha ke variante kuyan ni pun. Sapitay mas kata mi kina. Mani irmano ni mi tay makanchu irmano tips wanyu pun kala unay wanyu rapong kosay wanyu pun unay. Kay wasistur waiga pa sakapang Wanyu pun lutistur antero koitawan wasistur akorgai chayman anta ya esta wanyu ni watataps kanchu ma pepis kanchu khawa sinakakulian isinos ni kangu chaykuna parla pariwan kuina llagagon laworunas mailarirunas kangu mayachani ñacha kanya mashkhawatanis kamsa unay qosaypis wanyu unay kakulian wasiypi kakulian ya lawomanta Ni cosay familia pues magancho. Kala tuku gapungo años. Cara capero como cosay familias. Baño pungo kala. Ma aska ma ya kari no ma kai ya bijuga no. Tuku ini mintigamun. Kola ora ya taj kola ora wango ma o chai mai mai o kare wango ma chai tamamu na ni palari. Porque abuelitas apang kuning ko laro sa mai sa apang kuning ko mai kayo pata man kayo wasa maning ko kay ta china ta chirong kumanin no kay wisi ni kay mang richum sa harani wa imano ka resin siya pinana pe yan upay hina jino ka wasista pro ay ko ni kayis pe mat
Nima nuqaqa pini imata ruwapuwan hina makiwan nuqaqa napun. Kishkas apakamuni, kishkas utukamuni, chaywan sirkakuni, chaytapish chuqarqapuwan. El testimonio de María, nombre ficticio, ya que ella no quería revelar su identidad, relata el abandono de los hijos, que migraron por mejores condiciones de vida, pero que no volvieron por años. Ella vive sola y su único sustento son los caramelos y la pequeña siembra que tiene de maíz. Si bien las normativas establecen lineamientos para brindar atención a las personas de la tercera edad, las políticas públicas en nuestro país no responden a esta problemática, sobre todo porque no se atiende a fondo la transformación social desde la familia, acompañada de acciones políticas. Mientras tanto, la tendencia y crecimiento de este grupo de la población para esta gestión 2020 llega a un 9,5%. Las proyecciones avisoran que en el 2030 la tendencia reflejará el inicio del proceso de envejecimiento de la población del Estado plurinacional.